Natalie, si deseas puedes ir proyectando, que ya vamos a comenzar. Listo. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a nuestro conversado del mes de fauna marina. Hoy tendremos a la bióloga Natalie Blanco con nosotros para hablarnos acerca de la biología de manatíes. Ella es bióloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ciencias biológicas con énfasis en biología de agua dulce y pesca interior del INPA. Es doctora en ciencias en ecología y desarrollo sustentable de Ecosud y se ha desempeñado como directora científica de Turner After Sustainable Association, coordinadora de investigación y asesora científica en el Parque Nacional de la Guadalupe en Francia. Bienvenida, Natalie, es un gusto para nosotros tenerte aquí. Bueno, no, para mí es un placer y un orgullo que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Por favor, cuéntenme si están viendo bien la presentación. Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias. Voy a estar haciendo una presentación de aspectos muy generales de la biología del manatí. Y lo voy a hacer de manera un poco rápida. Me gustaría más que fuera como más conversado. Entonces, si gustan, al final podemos ya tener como una conversación sobre lo que estamos viendo. Vamos a empezar a hablar un poquito de la parte filogenética de los manatíes. Los manatíes pertenecen al orden de los sirenios. Es un orden que es, el nombre de este orden se remonta a la época de la conquista, cuando los conquistadores llegaron a América por primera vez y empezaron a ver estos animales acuáticos que tenían esta cola muy característica, que estaban generalmente en aguas muy poco profundas y las confundieron con sirenas. Y de ahí viene el nombre sirenia para el orden completo. Los sirenios se encuentran, digamos que los metieron en la bolsa con los mamíferos acuáticos y los mamíferos marinos, pero en realidad filogenéticamente no son muy cercanos a estos animales. Realmente, pues si uno lo ve por cuestiones morfológicas, uno pensaría que un manatí está muy emparentado, por ejemplo, con un delfín, con una morsa, con una foca, pero son animales que en realidad se encuentran mucho más cercanos a los elefantes, ¿no? Entonces son animalitos que se encuentran en este, digamos, en este grupo de los mamíferos acuáticos más por cuestiones de practicidad y de manejo que porque realmente tengan una cercanía filogenética. Dentro del orden de los sirenios, que es un orden representado hoy en día por estas especies, se encuentran dos familias, que son la familia Dugongide y la familia Triquequide. Si ustedes se fijan, pues a la izquierda tiene la familia Dugongide, que es muy diferente de la familia Triquequide, que serían los manatís. Los Dugongide tienen hoy en día solamente una especie viva, y nosotros conocimos otra especie que fue Hydrodamalis gigas, que ya fue extinta, y entonces solamente queda un miembro de esta familia, que es el dugón dugón, que tiene una distribución bastante amplia y es un animal, digamos que completamente marino. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la principal, digamos, característica morfológica que separa a las familias es la forma de su aleta caudal o de su cola. Entonces, en el caso de los dugóngides tenemos esta cola bilobulada, similar a los cetáceos, mientras que en los manatíes tenemos la cola en forma de paleta, en forma de remo. Además de eso, tienen muchas otras características que los separan. Por ejemplo, fíjense ustedes en el hocico del dugón, que se encuentra en la parte superior, que es bastante inclinado hacia abajo, y esto se debe a que es un animal
que siempre está comiendo de pastos marinos, entonces tiene, digamos, esta característica para poder sacar los pastos marinos, mientras que el manatí en muchas ocasiones se ha adaptado también a comer diferentes tipos de plantas, entre ellas también plantas flotantes, plantas de orilla, etcétera, y esto ha hecho que su trompa sea, digamos, un poco menos inclinada hacia abajo, ¿no? Tenemos también unas características muy diversas entre las dos familias en cuanto a comportamiento. Los dugones tienen un comportamiento mucho más complejo, tienen mayor comportamiento social, y esto se debe a que como son exclusivamente marinos, ellos sí tienen unos predadores muy importantes, son predados por tiburones, son predados también por orcas en algunas ocasiones, entonces sí tienen unos comportamientos de cuidado y de grupo, mientras que los manatíes son animales mucho más solitarios, andan solamente en grupos pequeños y no han desarrollado, digamos, este tipo de comunicación o este tipo de jerarquías. Ya veremos más adelante otras diferencias entre las dos familias. Entonces aquí está, digamos, lo que les comentaba. Tenemos estas diferencias en la cola, que es lo que separa muy fácilmente a los dugones de los manatíes. Y aquí tenemos los manatíes, me falta el manatí africano, pero básicamente en términos de morfología y tamaño es muy similar a Triquecus manatus manatus. Entonces los manatíes se dividen en tres especies particularmente, que son el Triquecus manatus, que es el manatí del África Occidental, el Triquecus inunguis, que es el manatí del Amazonas, y el Triquecus senegalensis, que es el manatí del África. Triquecus manatus, a su vez, se divide en dos subespecies que en teoría son alopátricas, es decir, se encuentran en áreas geográficas completamente diferentes, pero también tienen unas diferencias muy importantes entre ellos. Entonces, en términos de tamaño, el Triquecus manatus latirostris, que es el manatí de la Florida, es el de mayor robustez, digamos, es el más gordito, y Triquecus manatus manatus, que es el manatí antillano, es mucho más, digamos, esbelto y su tamaño pues es menor también. Triquecus inunguis es el pequeñito de la familia, es un animal, digamos, mucho más pequeño, alcanza solamente unos 270 centímetros de largo y aproximadamente unos 380 o 400 kilogramos de peso. Es el animal, es la especie más pequeña de todas y también se separa de las otras en muchísimas otras características, tanto ecológicas como morfológicas. En términos morfológicos, además de ser más pequeño, es un animal de color muy oscuro, casi negro, siempre tiene una manchita blanca o rosada en su vientre o en su pecho, que es de tamaño variado y que es diferente entre individuos también, que nos permite, digamos, diferenciar individualmente los animales. Y de donde proviene su nombre, inunguis, es que no tiene uñas en las aletas pectorales, que sí es un aspecto que tienen los otros manatíes. Triquecus manatus, Triquecus senegalensis, que es el manatí africano, es muy similar en términos de morfología y de tamaño a Triquecus manatus manatus. Este es el manatí antillano y ustedes ven más o menos cuál es la comparación con una persona y vemos que pues es un animal bastante robusto, posiblemente el que están dibujando aquí sea un manatí de la Florida, que es el más grande de todos. Nosotros últimamente, en los últimos meses, estuvimos desarrollando un estudio tratando de ver las diferencias en tamaños dentro del manatí antillano, Triquecus manatus manatus, y perdón, si me pueden interrumpir, si no entienden algo, si se pierde la señal o si quieren que repita algo, tienen alguna pregunta puntual, me pueden interrumpir. No puedo ver sus manitas, entonces siéntanse libres de abrir sus micrófonos e interrumpirme. Bueno, entonces nosotros hicimos una comparación y dentro de los mismos Triquecus manatus tenemos unas diferencias también importantes que me están separando dos ecotipos diferentes, ecotipos costeros, que son animales más robustos, y ecotipos de río, que son animales más pequeños y más esbeltos, vamos a decirlo así. Entonces, aquí está la distribución de los diferentes sirenios y como les comentaba, pues está el dugón, que ustedes lo ven, su distribución está en naranja y es, digamos que una especie que se encuentra muy ampliamente distribuida, está en todo el Pacífico, en toda el área de África oriental y está en toda la parte del Océano Pacífico, hacia el lado también de Australia. Entonces tiene una distribución grandísima y además, como les comentaba, pues se encuentra en áreas completamente marinas y mucho más profundas. En amarillo ustedes pueden ver la distribución del manatí del África, que se asemeja muchísimo a la distribución del manatí antillano, en el sentido de que está normalmente en áreas costeras, pero también hay unas poblaciones muy importantes en los ríos, en los lagos y
en estas áreas de planicies halagadas que también hay en África. Y en América, pues tenemos las dos especies, que son el manatí de las Indias Occidentales, que lo vemos ahí separado en las dos subespecies. En color violeta tenemos el manatí de la Florida y en color azul tenemos el manatí antillano. El manatí antillano, como les comentaba anteriormente, ahí parece que es completamente costero, sin embargo tenemos unas poblaciones muy importantes a nivel de cuencas de ríos y que son animales que están el tiempo completo en aguas dulces, por ejemplo en la cuenca del Usumacinta en México, o en la cuenca del río Magdalena en Colombia, o en la cuenca del río Orinoco en Venezuela y Colombia, y en otras cuencas menores también, pero sí hay una población muy importante de esta subespecie en ríos. Y en verde tenemos el manatí amazónico, como ustedes ven, también tiene una distribución enorme, pero se caracteriza por ser completamente de agua dulce. Entonces, son animales que se encuentran en todo lo que es la cuenca del río Amazonas y sus tributarios, y entonces pues también está en varios países, que es todo lo que conforma la cuenca, casi que en la mitad de Sudamérica. Como ustedes pueden ver, pues en los sirenios tenemos una plasticidad enorme en términos ecológicos, desde un animal que es completamente de agua salada, que es el dugón, hasta un animal que es completamente de agua dulce, como es el manatí amazónico y el ecotipo de agua dulce del manatí antillano. Y tenemos pues lo que hay entre los dos, que es el manatí antillano, el manatí de la Florida, el manatí del África, que también están tanto en aguas costeras y tienen, digamos, que la facultad de poder moverse en gradientes desde agua muy salada hasta agua completamente dulce. Aquí está, bueno, la distribución una vez más, no sé, un poco más detallada de pronto, de los manatíes. Aquí ya no tenemos a los dugones, ya nos centramos un poquito más en solamente los manatíes, y bueno, volvemos a ver aquí esta distribución está mucho mejor, porque ya podemos ver, por ejemplo, en rojo, cómo estos manatíes pueden entrar miles de kilómetros a continente adentro, ¿no? Los manatíes antillanos, que lo ven en rojito ahí en la cuenca del río Orinoco. A ver si me sirve el cursor, sí. La cuenca del río Orinoco por acá, y aquí está la cuenca del río Magdalena, y por acá está la cuenca del Usumacinta. Entonces, estas poblaciones de acá, normalmente muchas de estas poblaciones nunca van a llegar hasta la costa, simplemente están ahí todo el tiempo, y los manatíes amazónicos que tienen pues toda esta área de distribución. También tenemos ciertas áreas de hibridización entre especies en la boca del río Amazonas, y bueno, y en toda la parte de las Guyanas, y un poco más hacia abajo tenemos un área importante de híbridos entre manatí amazónico y manatí antillano, que también es una situación, digamos, en términos genéticos bastante interesante. Entonces, si ustedes se fijan en, digamos, por qué los manatíes están en estas áreas, que ya las vimos acá, una de las características principales es la temperatura. Entonces, este es un mapa de color que nos muestra la temperatura del planeta, y vemos que los manatíes siempre están ubicados en áreas tropicales o subtropicales. Por eso es que no tenemos manatís más abajo de esta área del nordeste de Brasil, ¿verdad? Porque ya son áreas muy frías, y la parte más, digamos, el extremo más frío que estos animales aguantan es en la Florida. Por eso una de las teorías de por qué los manatíes de la Florida son tan grandes, tan voluminosos, es justamente en respuesta al frío que hay en la Florida, bueno, por lo menos en época de invierno, y les permite pues soportar los fríos cuando tienen invierno. Sin embargo, debido al cambio climático digamos a los cambios que han habido en esta ciclicidad de la temperatura en la Florida, pues se han visto cada vez más frecuentes la presencia de mortalidad por frío, ¿no? Los manatíes tienen un rango digamos, de tolerancia para el frío, y a veces pues simplemente el frío les gana y no alcanzan a hacer sus migraciones necesarias para huir, digamos, de la época climática fría. Entonces, la temperatura es muy importante, es básica para la distribución, y bueno, aquí lo vemos también en la Florida. Y otro de los aspectos, digamos, que me limita la distribución de los manatíes es también la presencia de vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los manatíes costeros, que los manatíes que están en el mar, digamos, la distribución de pastos también es muy importante. Y son animales que se encuentran la mayoría de las veces en aguas muy someras y cercanas a las costas, por dos razones principales. La primera es por la presencia de pastos sumergidos, pastos que están en el fondo del mar,
que, como sabemos, pues para que existan necesitamos que tengan luz, y para que haya luz, pues la columna de agua no puede ser muy grande. Esto hace pues que los animales, los manatíes estén en estas áreas poco someras. Y la otra razón muy importante pues es la presencia de agua dulce, y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de la ingesta de agua dulce. Entonces, la distribución de pastos es muy importante, y la presencia también de áreas de resguardo, como son las áreas de manglar, en el caso de los manatíes costeros, pues también es muy importante. Entonces, aquí vemos ya 3 cosas muy importantes que son las que explican la distribución de los manatíes. La primera es la temperatura, que tiene que ser una temperatura cálida, templada de las aguas. La segunda es la presencia de áreas de resguardo, y la tercera es la presencia de pastos. Y finalmente, pues la presencia de agua dulce. Entonces, por supuesto que los manatíes siempre tienen que estar o muy cerca a la costa, donde hay salidas de agua dulce, o de plano en agua totalmente dulce. Entonces, debido a esta, digamos, también plasticidad que tienen los manatíes, pues vamos a encontrarlos en áreas muy, muy diversas, ¿no? Entonces, tenemos manatíes, por ejemplo, esto en la costa de Ceará, en Brasil, donde los animales se encuentran en áreas completamente marinas, digamos. Esto también lo vemos en el Caribe muchas veces, y los animales se encuentran tranquilos transitando de un área a otra por acá. Lo vemos también en áreas de manglar, esto es en el Caribe. Lo vemos en los ríos, como ya hemos comentado, y en los ríos pues muy oscuros del Amazonas también los podemos encontrar. Entonces, ya para un poco cerrar este tema, lo primero que, pues, los lugares, digamos, que son preferidos por los manatíes es que sean cercanos a las costas o completamente en agua dulce, que a las aguas, en cuanto a las costas, sean poco profundas, en donde puedan tanto descansar y también donde haya plantas. También esa parte del descanso es muy importante. Muchas veces acostumbran a descansar en el fondo, entonces necesitan también que la columna de agua no sea tan grande para que puedan, no les cueste tanto trabajo dormir y salir a respirar. Que sean aguas calmadas, con poca corriente, y lugares, por supuesto, que les ofrezcan mucha vegetación, tanto en el fondo como en las orillas, dependiendo del ecosistema donde haya. Realmente son animales muy plásticos o muy tolerantes a diferentes tipos de alimentación, pero sí es necesario que haya una buena oferta alimentaria. Este tipo de ambientes también es muy frecuentado por las personas, y por tanto ahí es donde empezamos a ver los conflictos con la gente. Y por supuesto fuentes de agua dulce en el caso de animales que viven en las partes costeras o en la parte, digamos, estuarina. Sí es muy importante que hayan fuentes de agua dulce. Hablemos un poco pues digamos, del aspecto que tienen estos animales. Lo primero que ustedes ven ahí, esta es una cría de manatí, y le ven esta piel como un poco rugosa y como con estas especies de costras, digamos. Al ser animales tan lentos, pues favorece la formación o digamos que la presencia de muchísimos epibiontes, de cualquier cantidad de géneros y de taxa. Es todo un ecosistema el que ellos tienen, y esto se crea o se forma justamente por la lentitud con la que ellos andan. No es una enfermedad, no es un parásito, simplemente son epibiontes que pues aprovechan a colocarse allí. Los animales, los manatíes normalmente pues tienen mucho sedimento encima, y eso pues favorece la acumulación de este tipo de organismos. Son animales que tienen unos ojos que ven bastante bien. Sin embargo, no es su principal, digamos, órgano. Son unos ojos que tienen una membrana nictitante que les permite, digamos, protegerlos un poco también. Y lo que sí tienen muy, muy buen órgano es el sentido auditivo. Son muy buenos, tienen una capacidad de escucha bastante buena. Su piel es rugosa, es bastante gruesa. Como les comentaba, estos animales pues tienen digamos, una sensibilidad muy grande con el frío, entonces tienen una capa muy gruesa de grasa que les sirve también como protección para el frío, y tiene unos pelos tanto en la parte, digamos, de la cabeza, que son diferentes, un poco diferentes. En la parte de los labios tiene unas vibrisas, se llaman vibrisas realmente, que son bastante fuertes, pero a lo largo de todo el cuerpo, a lo largo de toda del dorso y de todas las partes del cuerpo, tienen también unos pelitos que son inervados. Son unos pelos, son muy particulares porque se les reconoce como vibrisas, es decir, que están inervados, tienen una capilaridad bastante grande, y esto les permite a ellos sentir también a través de esos pelitos. De hecho, pues se ha
sugerido que actúan como la línea lateral de los peces en el sentido que les permite sentir corriente, sentir temperatura, sentir otros organismos, etcétera. Entonces sí es bastante sensible su piel. En cuanto a la respiración, pues tiene un pulmón que es bastante largo y se encuentra de manera horizontal y en la parte superior, entonces de tal manera que este animal, pues si ustedes se fijan, pues tiene, digamos, como que la posibilidad de equilibrar la altura a la que se encuentra, o sí, la profundidad a la que se encuentra mediante la flotabilidad que le causa este pulmón y también unos huesos que son bastante gruesos, bueno, bastante densos, digamos, y no tienen tampoco médula. Entonces eso le sirve como lastre, entonces usa los huesos como lastres y para flotar pues su pulmón. Y pues es bastante característico que tiene unas pequeñas válvulas que permiten cerrar sus narinas para que pueda respirar. Entonces, en los manatíes tenemos un recambio de oxígeno que es del 90% en cada respiración, mientras que en humanos, para que ustedes se hagan una idea, están solo del 10%. Entonces, es un animal que en cada una de sus respiraciones puede llegar a hacer todo este recambio de oxígeno y esto pues le da una capacidad que de hecho los diferentes mamíferos marinos y acuáticos la tienen bastante grande de permanecer sumergido por mucho tiempo. Un manatí puede respirar cada 5 minutos normalmente en actividades normales. Sin embargo, en casos en que el animal entre en una situación de estrés, normalmente, bueno, la primera reacción es huir, pero también una reacción muy usual es simplemente bajar completamente su metabolismo y sumergirse, quedarse calladito en una esquina y eso le permite entonces pues estar hasta casi 20-25 minutos debajo del agua sin respirar, ¿no? Y por eso es tan complicado verlos. Muchas veces andamos por lugares donde muy seguramente allí están, pero ellos están simplemente aguantando la respiración. Hablando de sus hábitos alimentarios, pues los sirenios y los manatíes en particular son completamente herbívoros, aunque en algunos casos se ha documentado consumo de animales pequeños, puede ser de manera incidental. En el caso de África es bastante más frecuente los reportes de este tipo de consumo de peces y moluscos, que ya se piensa que viene siendo algo más, no tan incidental, sino más digamos, dirigido. En el caso de los dugones también se sabe que comen algunos animales, pero en el caso de manatíes podemos decir que es casi que completamente herbívoro, ¿no? Tiene digamos, un aparato digestivo que está completamente adaptado a su tipo de dieta y debido a su gran tamaño, pues necesita consumir unas grandes cantidades, grandes volúmenes de alimento por día. Entonces, se ha calculado que más o menos un manatí consume aproximadamente el 10% de su peso al día. Entonces, si hablamos de un animal de, no sé, 400 kilos, pues estaremos hablando de 40 kilos de vegetación al día. Obviamente esto va a depender mucho del tipo de vegetación y de otras cosas, pero sí es bastante, digamos, el alimento que necesita consumir. Aquí tenemos algunos aspectos de la anatomía interna del manatí. Entonces podemos ver que tiene, pues sí tiene un intestino enorme que casi que ocupa la mitad bueno, bastante de la cavidad, digamos, abdominal. Es bastante grande. Y este larguísimo intestino pues le permite también llevar a cabo todo el proceso digestivo. A diferencia de los rumiantes, por ejemplo, los manatíes son de fermentación posterior, es decir, que fermentan en la parte posterior del sistema digestivo y esto le permite pues ser mucho más eficiente para poder degradar todas estas materias vegetales. Otra característica bastante interesante de los manatíes es su dentición. Como ustedes se fijan aquí, bueno, no parece, pero aquí hay una paleta que es desprovista de dientes, entonces tiene aproximadamente 7 a 9 molares, son completamente homodontos, quiere decir que todos los dientes son iguales, no como los nuestros que tenemos unos dientes caninos, unos incisivos, unos molares. En los manatíes todos son molares, todos son, digamos, de la misma forma, son iguales. Pero no solamente no tiene ningún incisivo, no tiene ningún canino, por lo tanto ellos no utilizan la dentición para atacar, ni para morderse entre ellos, ni nada de eso, simplemente es para masticar. La parte interesante
de los manatíes, que es bastante única, es que tienen un reemplazamiento horizontal de los dientes y más o menos están estrenando dientes a cada rato. Entonces, esta es la vista, digamos, lateral de la mandíbula. El manatí desde que nace ya nace con dientecitos y en el momento en que empieza el proceso de masticación, entonces el primer diente, o sea, el diente más anterior, se degrada y se cae. Y a medida que esto va sucediendo, va saliendo uno en la parte posterior de la mandíbula y empieza a empujarlos a todos. Entonces, si ustedes se fijan, casi que no tiene alvéolos, sino una especie como de canal que permite que los dientes se vayan moviendo. También lo conocemos como dientes marchantes, ¿no? Entonces, este diente va a terminar apareciendo acá al final del proceso y realmente es bastante rápido, vamos a decir que está estrenando un diente cada 30, 40 días aproximadamente. Entonces sí es un proceso muy rápido y esto le permite, y pues la razón de esto es porque los manatíes al consumir tantos pastos son vegetales cargados de salitre y cargados de arena, cargados de otro tipo de elementos que son bastante, digamos, que producen bastante desgaste dentario. Y si ellos no cambiaran los dientes con esta velocidad, pues simplemente la vegetación terminaría destruyéndole los dientes, desgastándolos de tal forma que ya no podrían comer. Entonces es una manera de compensar, digamos, y de facilitar que puedan comer este tipo de vegetación. Si hay alguna pregunta o alguien quiere hablar, comentar alguna cosa, me va comentando. Bueno, entonces, si se fijan, el dientecito de aquí adelante, aquí fíjense que los de atrás están muy nuevecitos con todas sus cordilleras y aristas, y a medida que se va moviendo, pues digamos que se va limando, y ya el último, el más viejito, digamos el diente, no es tan viejo, pero el diente más viejo ya está completamente plano, y ese es el diente que el animal va a perder. Esto es muy bonito, pero también nos deja muchísimos retos para la determinación etaria de los animales. Es muy difícil saber la edad de un manatí viéndole los dientes, cosa que si hacemos con los caballos, con las vacas, con las personas, donde el mismo diente pues nos está diciendo toda la historia de vida del animal y podemos saber, dependiendo del grado de desgaste, de qué tipo, cuál es la edad aproximada del mamífero, ¿no? O del animal en general. En el caso de los manatíes no podemos hacer eso, es imposible saber la edad. Bueno, por lo menos todavía no sabemos cómo determinar la edad de un animal vivo. La única manera como se hace hoy en día es mediante la lectura de curvas de líneas de crecimiento de la bula timpánica, pero obviamente pues necesitamos extraerle la bula timpánica, que es el huesito del oído, el huesito que está dentro del oído, y pues para ello, pues por supuesto que el animal necesita estar muerto. Entonces, en vida no podemos realmente decidir cuál es la edad de un animal, e inclusive todavía tenemos muchísimos retos para saber la edad de los animales mediante el tamaño corporal. Es bastante complicado, todavía no hemos logrado definir eso. Otra de las características que les había comentado es que los manatíes necesitan tomar agua dulce y hay un poquito de polémica todavía con eso. Hay personas que dicen que no es que lo necesiten como tal, sino que les gusta mucho, pero en definitiva, pues sí hemos visto que los animales buscan muchísimo estar cerca del agua dulce. Estoy hablando de los animales marinos, los animales que están en agua dulce, pues por supuesto que la beben. Y esto pues nos hace preguntarnos, por ejemplo, en algunos casos, esto fue un trabajo que nosotros hicimos en Tornef Atoll, que es un atolón que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la costa, esto es en Belice, y nosotros pues monitoreábamos una población de manatíes dentro del atol y en ese atolón pues no existe absolutamente ninguna fuente de agua dulce, no hay fuentes subterráneas, no hay absolutamente nada y toda esta área que ustedes ven acá es un área tremendamente, con muchísimo tráfico de embarcaciones, bastante profunda, con una corriente muy grande, se nos hacía imposible que los animales pudieran pasar allí. En 2014 creo que fue, capturamos dos animales, un macho y una hembra que estaba preñada. La hembra creo que está la que está en rojito, y los marcamos con telemetría satelital y empezamos a observar este movimiento. Esto fue la hembra, entonces ella hizo una vuelta, estuvo aproximadamente 2 días en la costa y regresó a su área donde la habíamos capturado. Después hizo la misma vuelta aproximadamente y posteriormente fue el macho el que hizo una vuelta muy similar.
dirigiéndose hacia el continente, 2 noches o 2 días en el continente y de regreso. Entonces, lo que nosotros notamos aquí, que fue bien interesante porque no habíamos demostrado esto, es que justamente los animales estaban viajando aproximadamente una vez cada 8 días, que es el tiempo que se ha calculado que pueden permanecer sin tomar agua dulce. Se dirigían hacia las fuentes principales de agua dulce, que son las lagunas y las bocas de los ríos. Estaban allí pues más o menos un día y se devolvían. Entonces, digamos que a pesar de que necesitan tomar agua dulce, también tiene una resistencia muy grande. O sea, nosotros como humanos no podríamos estar 8 días sin agua dulce, pero estos animales lo logran hacer. Ahora, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué prefieren devolverse en vez de quedarse cerca de las aguas dulces? Bueno, pues lo que nosotros creemos es que Tornef es un área que tiene unas praderas de pastos enormes, bastante ricas y nutritivas, y hay una densidad de manatís enormes hacia la parte costera. Entonces, algunos de ellos dijeron, pues bueno, yo prefiero estar en un área donde tengo una comida muy rica y de vez en cuando pues me voy a tomar agua dulce. La hembra que estaba preñada, haciendo nosotros el cálculo, estaban en el último segmento de la preñez, haciendo el cálculo, pues logramos monitorearla ya con su bebé, entonces, y seguía haciendo con el bebé, seguía haciendo en la misma ruta. Entonces, ahí también pues hay una enseñanza vía materna de cuál es la ruta donde están las fuentes de agua dulce. Muy posiblemente el bebé después va a seguir esa misma ruta. Vamos a hablar un poquito de reproducción. Los manatíes no tienen un dimorfismo sexual claro, es decir, aparentemente no podemos diferenciar un macho de una hembra, a pesar de que estadísticamente las hembras son un poquito más grandes que los machos, justamente para aguantar todos los procesos que vienen dentro de la reproducción. Entonces aquí tenemos una hembrita y un macho, y esta no lo pongo allí porque se me pasó, pero esta foto es de un colega que es Darwin, de aquí de Tabasco, y pues aquí ustedes ven la diferencia entre machos y hembras. Básicamente, para poder sexar un manatí tenemos que verlo ventralmente. Y ventralmente vamos a encontrar tres puntos importantes, que son el ombligo. En macho y hembra tenemos el ombliguito, no sé si lo alcanzan a ver, espero que sí. El ano, por supuesto que el macho y la hembra tienen el ano, pero la diferencia entre los dos es la posición del orificio genital. En el caso de las hembras, el orificio genital se encuentra muy cerca al ano, y en el caso de los machos se encuentra muy cerca al ombligo. ¿Por qué se debe esto? Al igual que todos los demás mamíferos marinos o mamíferos acuáticos, los manatíes tienen sus órganos reproductores dentro de su cavidad abdominal. No es como los mamíferos terrestres, que tienen sus órganos hacia afuera. Y entonces necesitan, digamos, tener un bolsillo para guardar sus testículos y guardar su pene. Entonces, en el caso del macho, toda esta parte, pues, es la parte donde se encuentra contenido toda su genitalia. Por eso, entonces, vamos a tener que su orificio genital se encuentra acá y el orificio genital de la hembra más abajito. Las hembras también tienen pues la glándula mamaria. Esta glándula mamaria es pequeñita en animales pequeños, pero en las hembras ya adultas es bastante grande, y cuando están amamantando pues se crece muchísimo más. Tiene 2 glándulas mamarias, una debajo de cada aleta a nivel axilar. Entonces, cuando ustedes ven, pues aquí están el orificio. Si ustedes se fijan en el orificio genital, pues para llevar a cabo la cópula, pues la posición del macho debe ser un poco más abajo para que pueda lograr la cópula con la hembra, ¿no? Y pues la cópula es de tipo ventral, como lo pueden ver ahí. La reproducción de los manatíes y en general de los sirenios es muy interesante. En el caso de los dugones, como yo les había contado, tienen un comportamiento muchísimo más complejo que los manatíes, y vemos comportamientos bien interesantes en términos de reproducción. Por ejemplo, los dugones hacen lekking, que es, el escoger un área, ¿no? Apropiarse de un área. El macho se apropia de un área, la defiende de otros machos, y las hembras pasan de área en área, de territorio en territorio de los diferentes machos, y escogen al macho por el territorio más bonito que les hayan escogido. En el caso de los manatíes es muchísimo más básico y sencillo, pero es bien interesante. Es una reproducción poliándrica, quiere decir que es una hembra copulando con varios machos. Es poliéstrica, quiere decir que una hembra tiene varios estros a lo largo del año.
dependiendo, bueno, no conocemos realmente mucho, pero normalmente digamos que no hay una época particular para el estro, por lo menos en lo que se conoce, que es el manatí de la Florida. En los otros manatíes mucho menos se conoce. Entonces realmente no es como que en mayo vamos a estar con hembras en estro, realmente, y tampoco hay una sincronía en los estros de las hembras. Entonces podemos tener hembras en estro a lo largo de todo el año sin ningún problema. Y también, y pues son promiscuos, ¿no? No existe absolutamente ninguna monogamia. Todas las hembras copulan con los machos que se aparezcan y también los machos copulan con diferentes hembras, entonces no hay ninguna, digamos, no hay un lazo entre hembras y machos. El estro de la hembra ocurre de 10 a 15 días y la gestación es aproximadamente de 12 a 14 meses con una lactancia de 2 años. Cuando la hembra entra en estro, entonces lo que ocurre acá es que ella empieza no sabemos cómo realmente, no tenemos conocimiento todavía, pero de alguna manera los machos perciben que la hembra está en estro y empiezan a perseguirla, al principio 1 o 2 machos, la hembra empieza a andar muy rápido, a entrar muy rápido, y en el proceso, pues otros machos van viendo el alboroto y se van juntando al grupo hasta que llegamos a formaciones bastante, voy a quitarle el volumen, encontramos formaciones de muchísimos machos, lo mínimo es normalmente 5 machos, se han visto grupos hasta de 30 machos alrededor de una sola hembra. Dentro de estos grupos reproductivos, que como les comento, el estro dura de 10 a 15 días aproximadamente, durante estos encuentros, pues la hembra está todo el tiempo moviéndose, está tratando de evitar a los machos, pero finalmente pues está en estro y si ustedes se dan cuenta, pues la hembra es esta de acá, por obvias razones lo vemos, están todos los machos tratando de copular con ella y ella pues está tratando de huir, pero por supuesto que le va a ser imposible huir de tantos machos. Y finalmente, pues lo que ustedes ven, a pesar de que se ve a veces algo violento, pues porque los manatíes son bastante rudos en sus formas, los ven aleteando y se ve como que bastante movimiento en superficie, en realidad no existe como tal una pelea entre ellos por copular con la hembra. La idea aquí es que la hembra copula con la mayoría de machos, los que más pueda, y la competencia se da a nivel espermático, es decir, a nivel del tracto vaginal, en donde lo que se elige no es el macho que más golpeó, el macho que fue el más fuerte, el que ganó la batalla, sino el esperma del macho que sea el más capaz, ¿no? Entonces, digamos que esta es un tipo de estrategia reproductiva que funciona bastante bien, pero por supuesto tiene también sus problemas en términos de conservación, en el sentido de que obviamente una hembra entre más machos tenga, pues mayor posibilidad de elegir al mejor, ¿verdad? Entonces, en poblaciones donde tenemos unas poblaciones con muy bajas densidades, pues va a ser un problema que la hembra no logre formar su harem, que no se debe decir harem, pero su grupo de machos bastante grandes para poder garantizar que el bebé sea pues el mejor bebé posible, ¿no? Del grupo. Aquí quería mostrarles, ahora que también el volumen, quería mostrarles un poquito cómo funciona el parto de los manatíes. Normalmente, como les comento, la gestación va de 12 a 14 meses. El parto generalmente ocurre desde de la cola, ¿verdad? O sea, a nivel caudal. Sin embargo, hace poco vi un video de un parto de manatí de cabeza, entonces parece que también es posible. Y aquí vemos entonces el bebé pues tratando de salir. La hembra pues ha pasado lo mismo, ¿no? Tiene unas contracciones que pueden ir por varios días, en cautiverio pues esto se tiene digamos que con más cuidado, pero en hembras primerizas pues sí pueden haber varios problemas. Aquí tenemos al bebé que es completamente capaz de nadar, completamente capaz de respirar. Se encuentra este animal en particular pues en perfectas condiciones y pues cuando sale del cuerpo de la madre, pues la mamá le ayuda a subir, lo ayuda a subir a su primera respiración. Hasta ahí el bebé todavía no ha respirado, está todavía tratando de entender qué está pasando. Y finalmente, bueno, ya ahí agarra su primera respiración y ya la mamá se tranquiliza un poco y los que están observando también. Entonces, digamos que ya el bebé se encuentra en completa capacidad, lo ven con sus aletitas, su colita está perfectamente capaz de nadar al lado de su mamá. Y como les comento, a veces las mamás realizan unos viajes bastante pesados con sus bebés y pues el bebé está ahí atrás aguantando el ritmo.
También, bueno, esta es una de las razones, como ven ustedes, como lo está abrazando, es una de las razones por las cuales también la gente habla de que son como sirenas, por la manera como abraza a sus recién nacidos principalmente. También en muchas ocasiones el bebé se sube encima de la mamá en el dorso y lo transportan en el dorso. Es también una manera de llevarlo. Este es el mismo bebé, unos pocos minutos después de haber nacido. Como ustedes se dan cuenta, sus ojos perfectamente capaces de ver y está completamente viable, ¿no? Un bebé completamente viable. Sin embargo, la lactancia es como les comentaba, es de 2 años. Entonces, un huérfano de manatí que está sin la mamá, pues tiene muy pocas, o sea, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a menos de que alguien lo rescate y lo rehabilite en cautiverio o de que otra mamá lo adopte. Como les comentaba también, este largo periodo de la lactancia también permite que los bebés manatíes aprendan de la mamá muchísimas cosas y entre ellas de las más importantes son las diferentes rutas. Como les contaba anteriormente, los manatíes están muy emparentados a los elefantes y al igual que los elefantes tienen una capacidad de memoria impresionante y es una memoria donde ellos crean mapas mentales de las partes claves donde ellos necesitan de las rutas, de las áreas de forrajeo, de las áreas de agua dulce, de las rutas para salir de una ciénaga a otra. Entonces, todo esto es muy importante para los manatíes, pero además lo enseñan vía materna. Entonces, esta mamá pues va a ir haciendo sus rutas, bien sea en el caso de animales que se encuentran en los ríos, en donde la mamá necesita saber en qué momento va a salir de un lago para irse al río principal, en qué momento tiene que devolverse, dónde están las fuentes de agua dulce, bueno, perdón, dónde están las fuentes de vegetación. Y en el caso de los animales costeros, en el caso, por ejemplo, de la Florida, necesitan también enseñarle a su hijo cuándo empezar a moverse porque llega la época de frío. Y en zonas de estuario, pues también cómo moverse para buscar las fuentes de agua dulce. Todo eso en 2 años el bebé lo va a tener que aprender. Y normalmente estas migraciones, cuando son estacionales, pues obviamente tienes que hacerlas 2 veces, ¿no? Una vez por año. Entonces le permite al bebé repetirlas una vez ha sido destetado. Los manatíes también, la mamá, como les comentaba, tiene 2 glándulas mamarias, una debajo de cada axila, y en algunos casos se han presentado, aquí tenemos una mamá con 2 bebés, no son bebés gemelares, aunque tenemos casos de bebés gemelares, digamos, las probabilidades son pocas, digamos como más o menos las mismas que en los humanos, pero en este caso no son 2 bebés gemelares, vemos un bebé pequeñito y el otro muy grandote y gordo. Posiblemente sea o bebés de la misma mamá, pero que salieron en año diferente, o que la mamá adoptó otro bebé. Entonces ya tenemos varios casos, tanto en cautiverio como en vida silvestre, en donde se ha demostrado que las mamás adoptan huérfanos o adoptan animales en la que su mamá por alguna razón no pudo alimentarlos. Entonces sí, ya tenemos bastantes relatos de bebés que han sido adoptados por otra mamá manatí. Bueno, este es el último bloque de la charla. Espero que todavía no estén dormidos todos. Solo para pues hacer un énfasis muy importante, todas las especies de sirenios hoy en día. Hola, qué pena contigo, Natalie. Te quería hacer una pregunta Sí, con respecto a la reproducción. sí. ¿Ellos pueden presentar estro después de dar a luz en qué tiempo? ¿A los meses o a los años? Muy buena pregunta porque realmente no se sabe con seguridad eso. O sea, es muy complicado porque no se ha hecho realmente, no existen estudios muy precisos sobre eso y es realmente muy difícil tenerte una respuesta ahorita. Es muy escasa la información que hay sobre reproducción y más a nivel hormonal. Ah, ok, listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, bueno, esto está mal aquí, esta diapositiva, en realidad no están en peligro de extinción, están en alguna categoría de problema de conservación, todas las especies. En el caso de los manatíes, se encuentran como vulnerables, tanto el manatí de las Indias Occidentales como el manatí amazónico se encuentran en categoría vulnerable, pero la subespecie de antillano, Triquecus manatus manatus, se encuentra en peligro de extinción. Entonces sí es muy importante ponerle atención a la conservación de estas especies. Los manatíes en realidad no tienen predadores naturales. Lo primero que pensamos como predadores naturales serían los tiburones o quizás los
cocodrilos, pero en realidad no existen, digamos, reportes de ataques de tiburones, solamente un caso que está documentado para Puerto Rico, y puede ser un caso completamente fortuito, pero realmente no es algo que reconozcamos como una de las amenazas para los manatíes naturales, ¿no? Y esto se debe también a que un tiburón que pudiera atacar a un manatí tendría que ser un tiburón de gran tamaño, ¿verdad? Y normalmente tiburones de muy gran tamaño pues no se encuentran en áreas someras como en las que están los manatíes, que están en áreas relativamente someras. Entonces, digamos que hay como que no hay un traslape muy importante entre la población de los tiburones y la de los manatíes. En dugones es diferente, en dugones sí se traslapa completamente, por ejemplo, la población de dugones y la de tiburón blanco, y sí hay una predación importante por parte de los tiburones. En cuanto a los cocodrilos, pues se les ha visto en muchísimas áreas, en África, en la Florida, en Amazonas, donde están los manatíes y al lado hay caimanes o hay cocodrilos, y realmente no se tiene un solo reporte de ataque. Es más, ahí se la pasan bien contentos el uno al lado del otro y realmente no existe, digamos, ese conflicto ahí entre estos predadores. Yo pienso que simplemente es una presa demasiado engorrosa para un cocodrilo y prefiere comer cualquier otra cosa que entrarle a un manatí. Pero lo más importante, digamos que las principales causas de mortalidad para los manatíes son de origen humano, de origen antrópico. Una de las principales en este momento para la Florida, y lo ha sido por muchos años, es las colisiones con embarcaciones. Estas colisiones con embarcaciones pueden tener dos consecuencias. Si la embarcación no va muy rápido, normalmente lo que ocurre es este tipo de cicatrices bastante feas, bastante profundas, pero normalmente el animal se salva, ¿no? Entonces estas son cicatrices producidas por la propela, por las hélices de la propela, y pues bueno, le hace sus cortes. Sin embargo, cuando la embarcación va muy rápido y no alcanza a esquivar al manatí, o el manatí no alcanza a esquivar la embarcación, entonces lo que ocurre ahí es que no hay un golpe por propela, sino que el golpe va de frente con la proa de la embarcación, y ahí lo que ocurre es que hay ruptura de costillas, por ejemplo, ruptura de cráneo, perforación de pulmón y bueno, otro tipo de consecuencias que son letales para los manatíes, y ahí realmente no hay manera como salvar el manatí. Entonces, digamos que por esa es la razón por la que se pide en áreas donde hay manatí de transitar a baja velocidad. Entonces, una de las principales causas de muerte en la Florida, y en Belice también tenemos que esta es una de las principales causas de muerte. Hay otros lugares donde empezamos a alarmarnos también con eso, como en Brasil, que ya hay algunos reportes. En Puerto Rico también es importante, es una causa importante de mortalidad. En México lo estamos empezando a ver también con pocos individuos, pero también es una situación alarmante un poco, justamente por lo que es verdaderamente letal y tiene que ver mucho con el tráfico de las embarcaciones, ¿no? Este es, bueno, en Amazonas y en muchísimos otros lugares, para manatí amazónico y también para manatí antillano, en muchos otros lugares todavía se presenta la cacería, con bastante intensidad en algunos lugares todavía. En Venezuela se empezó hace un año o hace pocos meses, empezaron a prenderse las alarmas porque la caza de manatí empezó a ser mucho más frecuente y empezó a ser un problema realmente grave. Esta caza puede ser por consumo local, pero muchas veces también implica la venta, ¿no?, en el mercado negro de la carne, de los manatíes, y tiene también efectos colaterales. Uno de los principales efectos colaterales es que dejan crías huérfanas. Entonces, la persona mata a la mamá y pues la cría o no alcanza a ver la cría y la cría se va, o agarra la cría y se la lleva como mascota. Este es un caso entre muchos, desafortunadamente, de Perú, en Milagrito, que era un animalito en un estado completamente deplorable, que lograron rescatar de una finca donde lo tenían como mascota, y ustedes ven el animal está completamente en los huesos. Este animalito murió, pues no pudo resistir, por más de que los colegas de allá del centro del CREA hicieron lo mejor posible por él, pues no lograron salvar al animal. Desafortunadamente no es el único caso, hay muchísimos casos de animales que llegan en una situación bastante grave, y por más de que las instituciones estén preparadas, pues simplemente llegan en condiciones que no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, este es un caso bastante triste y una realidad que seguimos viendo todo el tiempo con manatí amazónico principalmente.
Otra de las principales causas de pérdida de los manatíes o de mortalidad también es la pérdida de hábitat. Y esta pérdida de hábitat pues, puede ser de muchísimas formas. En particular nosotros en sistemas de ríos, en varios sistemas de ríos, estamos empezando a ver problemas serios de sedimentación y de colmatación de las aguas, de los márgenes, que lo que me produce pues es una disminución de las áreas efectivas que tienen agua. Entonces, debido a diferentes cosas como la deforestación o las malas prácticas agrícolas, pues se produce unos procesos de erosión y de sedimentación de largo plazo, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando bajan las aguas, estamos hablando de sistemas en donde existe una variabilidad normal entre aguas altas y aguas bajas, entonces cuando bajan las aguas, se empiezan a cerrar rutas que son muy importantes para la migración de los manatíes y lo que vamos a tener entonces es que los manatíes o bien quedan completamente varados en seco o quedan en áreas que tienen muy poca agua, en donde pues el animal todavía está vivo, pero no puede moverse para ningún lado, no tiene ninguna conexión con ningún otro cuerpo de agua, posiblemente tiene muy poca vegetación, posiblemente empiezan problemas de alta temperatura del agua, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es algo que nos está empezando a preocupar en varias áreas y obviamente los animales quedan completamente vulnerables a la cacería, al aislamiento, a la muerte por inanición, etcétera. Entonces, la pérdida del hábitat también es importantísima. Aquí solamente estoy hablando de un caso particular, pero no hay que olvidar tampoco las áreas de contaminación, la presencia también de las diferentes barreras, de las hidroeléctricas, de los puertos, en fin, la pérdida de hábitat y la pérdida de conectividad es también muy importante para estas especies. Pues por el momento es eso. Quedo pues a disposición de ustedes para si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues con muchísimo gusto. Voy a dejarles de compartir. Hola Natalie, te habla Perina. Hola. Muchas gracias sobre todo por haber aceptado la invitación. Es fascinante siempre aprender un poco más de los manatíes. Y en este caso, algunos chicos ya nos han ido dejando algunas cuestiones. De ahí, si alguien quiere hablar, puede levantar la mano y le cedemos el paso. Por ejemplo, Angélica nos pregunta si podrías comentarnos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a dedicarte a lo que es los manatís. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo empecé realmente hace muchos años, hace 20 años, 21 años, cuando era estudiante de biología de la Universidad Nacional de Colombia. Y nos pusieron, yo estaba tomando una optativa que era mamíferos y nos pidieron hacer una reseña de algún mamífero en Colombia. Y yo empecé a buscar varios y me di cuenta que en su momento para manatí en Colombia no había absolutamente nada, o sea, absolutamente nada. Creo que había un artículo bastante sencillo y creo que alguna revisión, pero no había absolutamente nadie que trabajara con manatí. Me llamó mucho la atención porque pues en Colombia era como que un hueco muy importante. Afortunadamente ya hoy pues ya hay muchísimo trabajo avanzado, estoy hablando hace mucho tiempo, pero me llamó mucho la atención el reto que representaba esto. Y ahí empecé a trabajar en mi tesis de pregrado, lo hice con comportamiento de manatí amazónico en Puerto Nariño, en Amazonas de Colombia, y a partir de ahí pues me empecé a enamorar de estos animalitos. Después empecé a hacer mi maestría y empecé a trabajar con manatíes del Orinoco, que también fue una cosa que me llenó el corazón de alegría porque es un lugar maravilloso y son unos animales súper enigmáticos también allá. Entonces, mi tesis de maestría la hice trabajando con manatí del Orinoco y posteriormente pues empecé a trabajar más y más en diferentes proyectos, y empecé a hacer mi doctorado en México con manatíes ya del Caribe. Ya quise pues pasar un poquito de los manatíes de río, hacer más manatíes marinos, a ver qué había con esos animales y bueno, pues ya a partir de ahí cada vez como que fue llenándose un poco más de cosas. El asunto es que con el tiempo son más las preguntas que hay que las respuestas y por supuesto muchísimos retos importantes para la conservación de estos animales. Pero bueno, aquí estamos. Natalie, te habla María José. Tenemos también la pregunta de Daniela Borges. Ella pregunta ella tiene conocimiento de que los manatíes se ven afectados por los hipopótamos. ¿Qué tanto se conoce de los efectos negativos que hay pues con respecto a esto?
Bueno, me supongo que son los hipopótamos invasores que están ahorita en la cuenca del río Magdalena en Colombia. Justamente vamos a hablar de eso el miércoles en una ponencia, bueno, no exactamente de los manatíes, pero vamos a tocar un poquito el tema en un simposio. Ya después el que quiera con gusto le paso la información. Pero bueno, para hacerlo más corto, realmente no sabemos, al momento no existe ningún estudio que nos pueda decir o nos pueda evidenciar qué está pasando y cuál es el problema entre hipopótamos y manatíes. Y realmente en este momento puede que no haya ningún problema. El asunto con los hipopótamos es que es una población que está creciendo de manera descontrolada. En un trabajo reciente que nosotros hicimos, nosotros encontramos que tiene una tasa de crecimiento poblacional del 15%, que es enorme, mucho más grande que la de los hipopótamos en África. Y pues esto hace que, según nuestras predicciones, los animales estén, digamos, empezando con una explosión, digamos, poblacional en este momento. Está empezando a subir una curva súper rápida de crecimiento poblacional y obviamente van a empezar a expandirse río abajo, ¿no? Hacia el norte de Colombia. Y obviamente todas estas áreas son áreas claves para manatí. Tenemos una población muy importante de manatí en el Magdalena. Entonces, lo que nosotros vemos es que pueden haber efectos directos, no lo sabemos, pueden haber efectos en términos de vectorización de enfermedades que van del hipopótamo al manatí. Pueden haber efectos en cuanto a competencia por recurso. Esta competencia por recurso puede ser por el recurso de vegetación, porque ambos son herbívoros y son herbívoros enormes, o puede haber competencia por el uso de áreas también. Y en cuanto al uso de áreas es muy importante porque los hipopótamos pueden empezar a ocupar áreas de refugio muy importante para manatí, especialmente madres con cría, o pueden empezar a ocupar corredores migratorios muy importantes para manatí en el Magdalena, como caños pequeños o como estas áreas que son necesarias para que los manatíes pasen, y eso pues obviamente va a interrumpir todos estos flujos de movimiento de los manatíes. Pero posiblemente el efecto más grande va a ser a nivel ecológico. Los hipopótamos son ingenieros ecosistémicos, son capaces de modular y modificar las áreas de manera bastante fuerte. Esto ya se sabe, tenemos muchísima información empírica en África de cómo los hipopótamos pueden ser unos modeladores impresionantes del cambio en los ecosistemas. Pueden cambiar la estructura física de la cuenca, pueden cambiar la batimetría de la cuenca, pueden aumentar la erosión. Ya les comentaba que la erosión y la sedimentación es uno de los problemas grandes que tenemos en el Magdalena, entonces puede exacerbar todos estos procesos, pero además tiene una implicación sobre la química de las aguas. Entonces puede acidificar las aguas. Esto puede tener una consecuencia sobre las plantas también, sobre la misma agua que consumen los manatíes. Puede generar también disparar las poblaciones de cianobacterias, que también son súper tóxicas. En fin, digamos que cuando tenemos una especie invasora vamos a tener toda una cantidad de procesos en efecto dominó, donde una cosa va a conducir a otra, y esto evidentemente va a ser un efecto transversal para el ecosistema, y por supuesto los manatíes, además al estar ocupando el mismo nicho, digamos, trófico, pues también son de los primeros que pienso yo se van a ver afectados, además que es una población que está en peligro de extinción. Entonces, para responderte rápido tu pregunta, en realidad no sabemos, pero sí podemos prever desde la ecología y desde los datos empíricos que tenemos que sí pueden haber conflictos muy importantes y que si no se soluciona pronto, pues realmente después va a ser muy difícil manejar ese tipo de problemas. Gracias, Natalie. Aquí Catherine Arevalo pregunta, ¿qué piensas de los reportes de consumo de peces en las especies de sirenios, en especial del antillano? Hola, Cata. Pues mira, yo pienso que todavía es cuando uno hace ciencia empieza uno como a recolectar pequeños reportes hasta realmente tener como una gran idea. Lo que nosotros vemos desde la fisiología alimentaria del manatí, desde las necesidades fisiológicas del manatí, es que está completamente adaptado a una dieta herbívora, pero hay que yo tomaría un poquito con pinzas todos estos reportes porque pueden ser cuestiones muy anecdóticas o muy especiales, ¿no? Entonces no hay que generalizar, pueden ser reportes muy puntuales que no necesariamente podemos extrapolar a la especie. Hay que verlo desde el punto de vista de qué tanto el manatí realmente necesita comer, por ejemplo, peces, ¿no? Y sí tenemos muchos reportes de pescadores, por ejemplo, que nos dicen, es que el manatí vino a agarrar mis peces, ¿no? Entonces dicen, no, de pronto no. Pero pues también hay que darle crédito un poquito a eso y como toda la ciencia es un poco abierto, pero hasta que no tengamos suficiente evidencia, pues tampoco se puede hablar
100% asegurar 100% que son animales, digamos, omnívoros, ¿no? Fisiológicamente son herbívoros. Bueno, Pablo Carrizo te saluda y dice que le gustó tu ponencia y se pregunta si podrías contarnos más acerca de la estructura social de los manatíes. Sí, gracias. Pues como les comentaba, los manatíes son bien simplillos en su estructura social realmente, aunque, bueno, sí, no, o sea, siempre se ha dicho que son animales que tienen que no son muy complejos socialmente, en el sentido de que no forman, digamos, unos grupos muy elaborados con una jerarquía y entonces acá está el macho alfa y voy con mis hembras, o sea, no existe tal cosa en manatí, realmente. Pero sí vemos grupos de manatís, vemos animales de 3, 4 animales que van juntos, no necesariamente en un grupo reproductivo, simplemente ellos van juntos. Y parece ser que todas estas, digamos, estas agrupaciones son más de tipo circunstancial y más de tipo de, por ejemplo, van los animales haciendo una ruta migratoria y pues todos van allí haciendo la ruta, o están todos los animales en un área de agua tibia en la Florida, entonces pues todos están ahí juntos, pero no necesariamente hay una estructura grupal. Y eso lo vemos también, por ejemplo, en el comportamiento vocal de los manatíes, que tampoco es muy elaborado, ¿no? Entonces no tienen como que, como son los delfines, ¿no? Que tienen como una vocalización para cada estado de ánimo y para cada cosa. Los manatíes son supremamente simples también en sus vocalizaciones, en sus gesticulaciones, en sus movimientos. Entonces, al ser herbívoros, no necesitan, digamos, o sea, herbívoro, no necesito ninguna estrategia grupal para cazar, ahí está el pasto. No tienen predadores naturales, entonces no necesito tampoco ninguna estrategia grupal para defenderme de nadie. Entonces, ellos tienen, digamos que un comportamiento muy simple. Los grupos que se forman son estos grupos reproductivos, que ya lo vieron ustedes, que sí son grupos que duran unos 10 días aproximadamente, son grupos grandes, ¿verdad? Bastante bulliciosos y todo, pero una vez que termina el asunto del estro, se disgregan y nadie más conoce a nadie y ya, hasta Dios, si te vi no te conozco, se van. El otro es estos pequeños grupos, estos grupos que se forman alrededor de un recurso, pero que son circunstanciales. Digamos, el grupo, la unidad social más importante de los manatíes es la mamá con su cría. Y eso sí son una unidad supremamente importante que tiene una duración casi que hasta 2 años, en donde sí, por supuesto, que son muy cohesionados. Pero en términos generales, la estructura social de los manatíes es simple comparado con otros mamíferos acuáticos. Natalie, durante la presentación cuando comentaste que ellos tienen un mecanismo que también pueden permanecer por debajo del agua cuando se sienten amenazados, una compañera me consultó si habían realizado algún estudio de reportes hormonales de cortisol con ese comportamiento. No. No, no, que yo sepa, no. No, y sería maravilloso poder hacerlo, pero realmente no. Okay. Entonces, aprovechando, voy a hacer la otra consulta. Dice si puedes comentar un poco sobre la migración de manatíes en el Golfo de Urabá, Colombia. En el Golfo de Urabá. Bueno, lo que pasa es que para hablar de migraciones, en Colombia en particular y en muchos ríos nos pasa que todavía estamos hablando de cuestiones muy anecdóticas porque cuando necesitamos realmente describir migraciones se necesita hacer telemetría y eso todavía no ha ocurrido a ese nivel pues de tanto tiempo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, hay unos casos en el Sinú, por ejemplo, donde hay animales marcados, pero que venían de semicautiverios, entonces ni siquiera sabemos si realmente el comportamiento que están mostrando sería el natural, que son animales que no estaban haciendo esas migraciones antes de que los sacaran. Entonces, digamos que no tenemos una evidencia de cómo van las migraciones, pero en términos muy generales lo que ocurre en áreas halagadas y en estos planos halagables donde las aguas suben y bajan, es que normalmente durante las aguas altas los animales están aprovechando consumir la mayor cantidad de alimentación y están, digamos que, dispersos en los planos halagados. Y en el momento en que empieza a reducirse la cantidad de agua y empiezan a bajar los niveles de agua, entonces los animales salen, por eso es que son tan importantes los corredores migratorios, y empiezan a moverse a áreas donde pues tienen la posibilidad de tener agua, ¿no? Entonces, obviamente que necesitan moverse. Entonces, realmente no,
digamos que por genética se ha sabido que sí hay mucho movimiento, especialmente en el caso de los machos, ¿no? Se sabe que hay mayor movimiento, digamos, de machos en términos de kilómetros recorridos, tanto para antillano como para amazónico, y digamos que eso lo podemos extrapolar a Urabá o al Cesar, o bueno, a donde querramos, pero como te digo, no existe, digamos, un estudio de telemetría que nos diga, ah, bueno, sí, los animales hacen esta y esta ruta migratoria. Inclusive, yo creo que el único lugar donde realmente se sabe eso es para Florida, cómo son las rutas, y de resto, para manatí antillano, por lo menos es muy difícil saberlo, porque cuando hablamos, y una cosa bien importante es que cuando hablamos de migración, tiene que ser algo que ocurre todos los años, ¿no? Es algo cíclico, no es solamente un movimiento. Entonces, si necesitas caracterizarlo, no solamente tienes que marcar un animal, sino marcarlo por varios años para saber que realmente eso ocurre todos los años y por qué ocurre. Y no solamente ese animalito, sino que todos los animalitos hacen lo mismo. Entonces, es bastante complicado poder describir cómo funcionan las migraciones así. Sí, Natalie, Daniel Mesa tiene varias preguntas, entre ellas, si se tiene registro de los lugares donde duermen. Donde duermen. Bueno, ahí eso es otra cosa interesante, porque ni siquiera tenemos muy claro cuándo duermen, por ejemplo. O sea, sabemos que duermen, los hemos visto dormir, ¿verdad? Pero pues no es así como que duerme solamente de noche o es un animal diurno, nocturno. Entonces eso, los ritmos circadianos también es un asunto que nos llama mucho la atención, porque realmente no existe como tal dónde duerme. También lo sabemos que comen durante la noche, entonces va a depender un poquito de eso, pero en términos generales ellos pueden dormir en cualquier lugar. O sea, manatí te duerme en la superficie, a mitad de agua, en el fondo, al lado o sea, lo único que él necesita es que no haya tanta corriente, que no haya tanto oleaje, que esté en un lugar donde esté resguardado, digamos, y ya ahí lo tienes durmiendo. Les gusta dormir muchísimo. O sea, cuando está comiendo, está durmiendo, más o menos. Otra de sus preguntas es si se conocen los servicios ecosistémicos que ofrecen estas especies. Mira que es una pregunta interesante, porque a veces cuando trabajamos con una especie y una especie que merece conservación, como que nos obligan a demostrar por qué la especie es útil para la gente, ¿no? O sea, como que sin eso nadie quiere conservarla. Y entonces es algo un poco extraño. Yo pienso que todas las especies tienen un servicio ecosistémico. Finalmente, el conjunto de especies es lo que te garantiza que un ecosistema funcione, y que un ecosistema sea funcional, pues es lo que te da un servicio ecosistémico en términos generales. Pero el manatí como tal es muy difícil encontrarle, y lo han intentado. Yo pienso que de manera un poco forzosa también, decir, por ejemplo, que el manatí es elemental para garantizar que no haya exceso de plantas acuáticas. Por ejemplo, entonces, por mucho tiempo nos vendieron esa idea de que tocaba mantener los manatíes para que no hubiera exceso de plantas acuáticas. Entonces, si bien es cierto que los manatíes comen muchísimo, pues también las densidades de manatíes no son tan grandes, pues, como para que vaya un control de todas las áreas donde existen. Sin embargo, sí es cierto que al ser un animal tan grande y tan voluminoso, ellos también son una máquina de pasar la vegetación a partículas mucho más pequeñas e incorporar esa vegetación en otra forma al ecosistema, para que otros organismos puedan hacer uso de ese material particulado. Entonces, digamos que los manatíes podrían estar cumpliendo una función regulatoria muy importante a nivel de equilibrio trófico de los ecosistemas. Y cuando tienes algo que está permitiendo esa regulación ecosistémica, pues tienes ecosistemas saludables, que finalmente un ecosistema saludable, pues tienes buenos peces y tienes buena agua, y pues tienes otras cosas de las cuales el ser humano aprovecha, ¿no? Pero decirte que el servicio ecosistémico es una cosa así puntual de la cual la gente puede sacar un provecho directo es muy complicado, y yo pienso que tenemos también que ser un poco cuidadosos con eso, porque entonces casi que estaríamos diciendo que una especie que no me presta un servicio ecosistémico tangible, entonces no lo voy a conservar, pues porque no le veo la utilidad, ¿no? Entonces yo creo que no podemos caer tampoco en eso. Es importante la especie por muchísimas cosas. E igual es una especie carismática, es una especie que es una especie sombrilla también, es una especie clave, es una especie que digamos que tiene muchísimas connotaciones a nivel ecológico, y yo creo que de ahí es donde tenemos que pensar en cómo la conservamos y cómo argumentamos la conservación de esta especie, ¿no? O estas especies, son varias. Bueno, otra de sus preguntas, y que también me parece muy interesante, es que si se han relacionado nosológicamente hablando, pues como animales
misteriosos o formas así, o que puedan ser de mal augurio, sobre todo en comunidades amazónicas. De mal augurio, no, fíjate que, por supuesto, como son animales tan sigilosos, como son animales tan crípticos, tan tímidos, son animales, si son misteriosos para los científicos, pues imagínate cómo será para la gente que convive con ellos y que la información que tienen es solo lo que logran ver, ¿no? Entonces, por supuesto que se han creado una cantidad de mitos y cosas, no como de mal augurio, eso no hay como tal, pero sí hay como muchas leyendas, y yo llegué a saber muchas leyendas muy interesantes. En Puerto Nariño tienen unas leyendas muy bonitas, hablan del el manatí como cuidador de los ríos, ¿no? Como cuidador de las aguas, y bueno, esto de cuidador de las aguas lo tienen varias culturas, no solamente la cultura ticuna. En la cultura sicuania hacia el Orinoco también hablaban de que la Vía Láctea es una transformación del manatí, y que se le dice láctea porque el manatí produce leche. Entonces ellos tienen como esa reflexión. También hablan de las costillas de los manatíes que atraen el agua. Entonces, por lo menos en el Orinoco enterraban una costilla de manatí en los lugares donde querían que el río entrara para el cultivo, para lo que fuera. Bueno, les funcionaba, no sé cómo, pero les funcionaba. Entonces sí existen como que muchas leyendas, la mayoría de ellas son positivas, y a nivel etnozoológico, pues también en las culturas indígenas del Amazonas, pues también está la parte, digamos, que nos complica un poco la vida a los que queremos conservar, y es que, por ejemplo, los cazadores, los manaticeros, los cazadores de manatíes son personas tremendamente respetadas en muchísimas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, el señor anciano, ya grande, experto, cazar un manatí tampoco es una cosa fácil, requiere mucho conocimiento, mucha pericia. Entonces esta era la persona como clave de la comunidad, y el gran orgullo de él era, y se lo dicen ahora así: yo soy orgullosamente manaticero porque esto es lo que mejor sé hacer, ¿no? Entonces también está como esta parte muy interesante de las culturas, y del tratamiento que le dan a la especie desde el punto de vista sociológico. Me parece que Freddy había levantado la mano, no sé si todavía quiere comentar alguna cosa, o si por ahí todavía está. Hola Natalie, perdón que te interrumpa, muy buenas noches, excelente presentación, la verdad, mis respetos. Me gustaría, a base de tu experiencia, si en manatís, en vida silvestre, llega a haber coprofagia, ya que yo llevo trabajando ahí 4 años con manatíes bajo cuidado humano, y es un tema que siempre he tenido ahí, la inquietud de que estos ejemplares bajo condiciones controladas presentan la coprofagia. Obviamente se modifican ciertas conductas, los sistemas de filtrados, las instalaciones tienen mucho que ver, pero realmente al final de cuentas son animales que tienen dietas balanceadas. Entonces me gustaría saber si en vida silvestre han visto este comportamiento. Hola Freddy, la respuesta corta es sí. Sí hay reportes, hay bastantes reportes, sobre todo los animales pequeños, las crías que todavía están creando sus ecosistemas digestivos, sí presentan coprofagia de manera un poco frecuente. O sea, no es extraño la coprofagia en manatí silvestre también. Entonces no están haciendo nada mal, es normal. Ok, muchas gracias. Segunda pregunta. Sí. ¿Ustedes han tenido registros en época de reproducción solamente en machos que presenten conductas sexuales solamente entre ellos? Te lo comento porque aquí bajo cuidado humano igual, por condiciones controladas hay que separar machos de hembras, y un punto muy importante, hay que estos animales tienen un parentesco muy similar con los elefantes. Yo trabajé algunos años con elefantes. Los elefantes machos presentan una época reproductiva de MOS. Por lo que he observado en los machos, llega una temporada en que realmente están muy sexuales, se desconectan del ambiente, inhiben la alimentación, y prácticamente en cuestiones de manejo se mantienen completamente aislados, no quieren realmente hacer nada. Entonces ahí es mi interés, y es que los machos también llegan a tener una época reproductiva. Pues mira, época como tal no, pero sí se ha visto, a ver, vamos por partes, sí se ha visto comportamiento homosexual en machos en cautiverio, y hay varios casos, o hay varios reportes. También se ha presentado, hay casos en vida silvestre de comportamiento homosexual. De hecho, mamíferos marinos son tremendamente sexuales, y ni siquiera necesitan como para los machos como un punto, como un tiempo de estro. O sea, no
como, no es estro, pero digamos como un pico de testosterona donde sean más sexuales, por lo menos que conozcamos, no existe como tal, es más bien como que una respuesta al estro de la hembra, ¿no? Ahora, eso no significa que no sean sexuales, los machos están sexuales como que cualquier momento. De hecho, es muy usual verlos, inclusive a los machos detrás de las personas, ¿no? Tratando de buscar conductas reproductivas, detrás de los kayaks, de los pedazos de palo, de lo que sea, conductas masturbatorias, muchísimo. Entonces, digamos que sí, eso se presenta en vida silvestre y yo siento que se exacerba un poco en cautiverio, bien sea como para liberación de testosterona o simplemente como una expresión también de estrés, quizás, pero sí es muy común verlo en cautiverio también. Perfecto, muchas gracias, te agradezco. No, a ti, muchas gracias. Chicos, solo para recalcar, ya estamos cortos de tiempos, entonces vamos a terminar con la última consulta de Heidi, que ha levantado la mano. No sé si te gustaría Sí, claro, hablarnos. buenas noches. Mira, en primer lugar, felicitar a Natalie por tan brillante exposición. De verdad, Natalie, me has dejado impactada con el manatí, ¿no? Me parece una especie muy interesante. Yo vivo acá en el Perú, estoy en Lima, pero soy profesora de ciencias. Entonces, todas estas cosas me interesan porque quiero provocar, quiero motivar a mis alumnos que sigan alguna carrera orientada a la ciencia, ¿no? Y por lo tanto, tú hablaste de las leyendas, ¿no es cierto? No sé si es posible que nos compartieras algunas fuentes bibliográficas, de repente tienes algunos datos, ¿no? Porque los chicos, el pensamiento del niño de primaria es un chico animista, ¿no? Entonces, si tú les presentas leyendas, por ahí se capturan, ¿no? La atención, se captura, hasta puedo capturar vocaciones, ¿no? Entonces, te agradecería mucho y de verdad que desde acá de Lima, Perú, te abrazo por la excelente ponencia. Y te pido, por favor, que al seminario que van a dar más adelante nos pases la voz, ¿no es cierto? Tiene mi correo y ahí, por favor, pásenos la voz, yo voy a ser la primera en inscribirme. Listo, mira, pues es que hay muchas leyendas, porque igual estamos hablando de muchas especies y estamos hablando que casi que cada cultura tiene como que su leyenda diferente. Con mucho gusto te paso la información que tengo, lo que conozco que ha recopilado, pues no sé si te pueden pasar, Pierina, o alguien puedes compartirles mi email con muchísimo gusto, solamente es que me lances un email y para recordarme, yo con mucho gusto te envío la información que conozco. Muchas gracias. Y una preguntita, de repente, para terminar más, creo que me distraje cuando hablaste de los hipopótamos. ¿Están introduciendo hipopótamos en el río Magdalena? Bueno, es que hay unos que no conocen el cuento, no, están introducidos desde hace muchos años realmente. El bastante dañino Pablo Escobar introdujo 5 hipopótamos o 4 hipopótamos hace ya varios años, en los años 80, y claro, a partir de ahí empezaron a reproducirse y luego empezaron a salirse y a dispersarse, ¿no? Entonces, en pocas palabras, ese es el cuento y ahorita pues nosotros hemos empezado a analizarlo con un poco más de cuidado y encontramos que pues está creciendo de manera descontrolada esta población. Es lo que está ocurriendo, es la especie invasora más grande del mundo. Chicos, tengo 2 personas más con la mano levantada. No sé cómo va de tiempo la doctora Natalie, ahí me comenta. Pues no tengo nada más que hacer hoy. Ya, entonces vamos a terminar con Juan y Kelly. De ahí, chicos, no voy a... Muchas gracias. Gracias, Heidi. No voy a poder continuar con más, por favor, si no, no vamos a hacer muy largo. Entonces le voy a pasar el turno a Kelly, que había levantado antes su mano, y después viene Juan, y ya con eso cerramos. Ok, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Kelly, soy de Perú, de Loreto, soy voluntaria del Centro de Rescate Amazónico y quería saber si había algún reporte de los manatíes amazónicos, si es que se han encontrado algún tipo de hongos, tanto en cautiverio o en su vida natural. Buena pregunta, pues creo que sí hay algunos hongos en la piel, me dices. Así es. Hay varias patologías de piel que se han descrito para inunguis.
Creo que inclusive fue la tesis de un colega de João Borges en Brasil, y creo que tiene casos para manatí amazónico importantes. Pero si ustedes están viendo un caso así como particular, pues sí vale mucho la pena hacerle un raspado y tratar de mirarlo a ver qué tiene. Pero sí, sí hay reportes de dermatitis y cosas así, patologías de piel y hongos, que yo creo que sí puede coincidir, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Vale. Gracias, Kelly. Juan, ¿estás por ahí? Sí, hola Natalie, ¿cómo estás? Qué gusto saber Juanito, de ti. ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la ponencia. Te quería hacer pero primero quería agregar algo. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido tres nacimientos ya acá en cautiverio y según los datos que estoy manejando, estos animalitos pueden ganar hasta 10 kilos por mes. Entonces yo quería ver si es que hay un reporte de cuánto ellos ganan en su ambiente natural. Cabe recalcar que el lugar donde que ellos están son muy grandes, tienen alimento ad libitum, o sea, todo el tiempo tienen alimento y están también en convivencia con otras especies, ¿no? Como hay peces, ¿no? Por ejemplo. No, o sea, en vida silvestre es muy complicado saber eso. Los datos que tenemos de crecimiento de crías es en cautiverio, tanto de crías huérfanas como de crías nacidas en cautiverio, que obviamente pues no se pueden extrapolar. Lo importante, si el animalito está con la mamá, está lactando, ¿no? ¿O cómo? Sí, claro que sí. Nació en cautiverio, está con la mamá. Está bien, o sea, está bien, o sea, no, obviamente cuando se comparan estos animales, si los comparas, por ejemplo, con los que están recibiendo fórmula, pues posiblemente los que están recibiendo fórmula están creciendo más de peso, porque pues la fórmula tiene bueno, Pierina me va a corregir si me equivoco, pero obviamente que la fórmula a veces, por ejemplo, les aumenta mucho grasas y eso los hace engordar mucho más rápido, no significa necesariamente que esté más o menos saludable. La mejor leche es la de la mamá, eso sí, sin lugar a dudas, entonces no te preocupes por esos animalitos lactando de la mamá, yo creo que están bastante bien. Sí, precisamente a eso iba, ¿no? Porque en cautiverio ganan entre 1 a 2 kilos por semana, que serían entre 6 a 8 kilos por mes, ¿no? Y en vida, estando con su mamá, está ganando hasta 10 kilos o un poco más, inclusive, Bueno. ¿no? Entonces, es un dato interesante, ¿no? Es bien interesante, pues habría que entonces mirar bien las fórmulas, ¿no? Porque entonces hay alguna cosa habría que mejorar de la fórmula también para los huérfanos. Pero eso es muy buena, muy buena cosa porque entonces ahí ya se puede, a partir de allá con datos reales se pueden mejorar las fórmulas para los animalitos huérfanos. Uh-huh. Finalmente, no sé si me permites una última pregunta. Yo sí, Pierina es la que está ahí brava. Sí, todo bien. Si bien es cierto, hay una gran problemática también en Brasil, Colombia y también en Perú, de que matan manatíes para hacerlos como una especie de cebo, de atrayentes para peces, para captura y comercialización de los peces. Entonces, quería preguntarte si sigue todavía esta actividad en esos países, porque no escuché hasta ahora. Mira que yo de lo que he escuchado más frecuentemente es con delfines, con delfín rosado. Con manatí no tanto, manatí, es que el delfín rosado sí lo usan porque la carne es muchísimo más olorosa y entonces atrae más, es mejor como carnada. Manatí desafortunadamente lo cazan es para consumo, ¿no? Para consumo. La carne, yo creo que, no sé, tú me corregirás, pero yo creo que es mucho más frecuente el uso de carnada en delfines que en manatí. Yo no creo que vayan a agarrar un manatí y desperdiciarlo en carnada porque esos animales tienen muy buena salida y desafortunadamente el mercado negro en la mayoría de los países amazónicos hacia el lado amazónico va rampante, ¿no? Entonces hay muy poco control justamente porque son áreas tan aisladas y eso. Entonces vale mucho más, yo creo, el manatí como para mercado negro que para carnada. Ok, muchísimas gracias, Natalie. A ti, Juanito. Listo, chicos, vamos a cerrar aquí la palestra, la charla. De nuevo, muchas gracias a la doctora Natalie por haber aceptado la invitación. Ha sido un honor tenerla en Warmi. Y vamos a poner la charla en nuestras redes, vamos a colocar el correo de la doctora por si desean entrar en contacto con ella. Hay varios que están interesados en prácticas o posibles oportunidades de posgrado.
No sé, Natalie, si quisieras comentar algo sobre eso. Sí, Pieri, muchas gracias. Pues aquí siempre estamos dándole la bienvenida a todos los jóvenes y jovencitas que quieran venir a trabajar con nosotros. Desafortunadamente ahorita por la pandemia pues ha estado todo un poco lento, pero sí existe el chance. Tenemos ya convenio con algunas universidades de Colombia, por ejemplo, para traer personas de veterinaria o biología que quieran venir a hacer sus prácticas con nosotros, solo que se pongan en contacto. También tenemos una maestría, posibilidad de doctorado y esas cosas, pues cuando ustedes gusten, pues con mucho gusto me pueden contactar. Ahí Pieri les va a facilitar mi email, igual están mis redes sociales o lo que ustedes gusten para poder entrar en contacto y con muchísimo gusto pues lo podemos hablar. Genial. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Y gracias a todos por haberse conectado hoy día. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos en la próxima charla. Este mes comenzamos con felinos, el mes de junio. Así que nada, muchas gracias. Cuídense Gracias, Pieri, bastante. gracias a ustedes, gracias a Warmi por la invitación. De verdad, una maravilla. Muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche a todos. Gracias, doctora Natalie. Gracias, doctora. Muchas gracias, feliz noche. Adiós, feliz noche, que descansen. Muchas gracias, buenas noches a todos. Chao, Freddy, que estén muy bien. Hasta luego, Pieri, que estén muy bien todos. Ya me voy a desconectar. Hasta luego, Natalie. Muchas gracias. Cuídate Feliz noche. mucho. Adiós. Adiós. Pierina, una cosita. Sí. La doctora, ¿cómo se apellida? Porque la quiero seguir en el Facebook. Natalie Castelblanco. Pero su segundo apellido, porque hay varias. Martínez. Martínez, ya. Natalie, mándame el mensaje y quiero una certificación. Yo te voy a hacer el depósito, ¿ya? Perdón, Pierina. Te voy a escribir. Sí, escríbenos por favor a warmi.cursos. Voy a ponerlo en el correo, en el chat. Y ahí ya nos manda su información, por favor. Ya, y también vas a publicar, ¿no es cierto? Pierina, vas a publicar, ¿no? Porque me interesa todo lo que es felinos, todo también me gusta mucho. ¿Ya? Sí, este mes vamos a comenzar con felinos y todo lo estamos publicando en nuestras redes. Perdón, no te escuché bien. Todo lo estamos publicando en nuestras redes. Vamos a colocar el formulario de inscripción todo en el Facebook y en Instagram. Perfecto. Pero a veces no me voy a olvidar, escríbeme, por favor. Ok, no se preocupe. Todo lo enviamos a los correos también, de los que se han inscrito antes. Listo. Gracias. Un abrazo. ¿Todavía se puede enviar los datos al correo que nos enviaron? Sí, Kelly, se ¿Para la puede enviar certificación? hasta 2 días máximo después de la charla para poder realizar la certificación. Ya, perfecto, muchas gracias. Excelente ponencia de todos. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chicos.